Hola a todos. Hoy vamos a hablar de este tema que es tan importante en la fisiología y en la medicina, que es la regulación de la temperatura corporal. Realmente eh, tiene importancia tanto desde el punto de vista fisiológico, pues una función compleja donde participa el sistema nervioso central, participa el sistema circulatorio, participa la regulación de fluidos del organismo y también el sistema endocrino. Si tenemos en cuenta que los seres humanos, como también, bueno, en general los mamíferos y las aves, eh, somos organismos homeotermos o endotermos. Esto significa que tenemos la capacidad de mantener la temperatura corporal dentro de un margen relativamente estrecho e independientemente de la temperatura ambiental. Y esto es importante porque, por un lado, la tasa de los procesos metabólicos catalizados por enzimas tiene una fuerte dependencia con la temperatura. Entonces, eso hace que las reacciones metabólicas puedan mantenerse dentro de tasas relativamente constantes. Y en segundo lugar, porque temperaturas muy altas o muy bajas pueden causar daño tisular directo. Y aunque eso no sea así, la hipotermia o la hipertermia severas pueden causar daños permanentes, especialmente en el sistema nervioso, e incluso ser mortales. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no existe una única temperatura corporal, porque en parte depende de dónde la medimos. Ahí vemos en la tabla, ¿no es cierto?, según si la medimos con termómetros en la boca o en el recto o directamente con un termómetro infrarrojo, la temperatura timpánica, vamos a ver que hay un rango de normalidad. Una cosa es el valor medio y otra cosa es el rango, que es bastante variable. Pero típicamente, ¿no es cierto?, se considera que la temperatura no debe superar 37 grados 5 décimas. De todas maneras, también depende la normalidad de la hora del día. Si ustedes ven a la derecha, ¿no es cierto?, hay una variación circadiana de la temperatura corporal. Ahí está indicada las curvas para individuos jóvenes, son los círculos blancos, e individuos mayores de 75 años, como yo, los círculos negros. Y también van a ver ustedes que la variación de temperatura es mayor en los jóvenes que en los ancianos. Y también, bueno, el número de horas de sueño típicamente es mayor en los jóvenes que en los ancianos. Es decir, que según la hora del día que se tome, va a depender qué temperatura exactamente vamos a tomar, aunque todas estarían dentro del rango normal. Y por supuesto, en la mujer va a depender del momento del ciclo ovárico, ¿no es cierto?, durante la época reproductiva. Pueden ver el grafiquito de abajo que cuando se produce la ovulación hay un aumento de alrededor de medio grado en la temperatura media durante la fase este, lútea del ciclo menstrual. Así que eso por un lado, no existe una única temperatura que sea válida, sino que hay un rango de temperaturas. En segundo lugar, porque la temperatura corporal aún para un mismo individuo y en las mismas circunstancias, es decir, el mismo individuo, la misma hora del día, si es mujer, en el mismo momento del ciclo, etcétera, va a variar dependiendo de la exposición al frío o al calor. Normalmente lo que se regula estrechamente en un punto fijado que se llama set point, ¿no es cierto? Es lo que se llama temperatura central. La temperatura central es la temperatura del cerebro y las vísceras del tronco, es decir, básicamente el corazón y las vísceras abdominales. Eh, Eso se regula estrechamente. En la piel y en los miembros, y en parte del tronco también, la parte externa, va a depender la temperatura de los ajustes circulatorios, si hace frío o si hace calor. Entonces ustedes ven en el esquema de la derecha, lo cierto que una persona en un ambiente frío va a tener un núcleo centro relativamente pequeño de temperatura central mantenida en 37 grados y va a tener isotermas. Isotermas son las líneas que unen puntos de igual temperatura de 36, 32, 28 grados en las extremidades, mientras que si la persona estuviera expuesta a un ambiente cálido,
esa temperatura central se extendería a por lo menos las porciones proximales de los miembros y la temperatura de la piel sería más alta también. Entonces, lo que el sistema nervioso central regula a través de distintos efectores que luego vamos a ver es la temperatura central. Bueno, entonces ya hablando un poquito de la física, de la regulación de la temperatura, que evidentemente es una variable física, la temperatura, la constancia de la temperatura corporal va a depender del equilibrio entre la cantidad de calor que producimos o que recibimos de una fuente externa y la cantidad de calor que estamos eliminando. Entonces allí se puede formular una ecuación que parece muy complicada, pero en realidad no es complicada, que está a la izquierda, que dice que el calor que ganamos, que perdemos, si fuera el caso, va a depender de la energía metabólica que disipamos, M, menos el trabajo externo que realicemos, es decir, el trabajo como, por ejemplo, movimientos musculares, levantar un peso, desplazarse, etcétera, y todas las variables que dependen de la transferencia de calor del cuerpo al medio o del ambiente al cuerpo. Típicamente, ¿no es cierto?, en un ambiente templado, tanto la evaporación como la radiación, como la convección, como la conducción, de la cual vamos a hablar luego, son mecanismos de pérdida de calor. Pero en un ambiente con una alta humedad ambiental, con una elevada temperatura del medio que nos rodea, con un aire caliente, entonces en realidad podemos estar ganando calor en vez de perder calor. Pero en un ambiente templado, esos términos son términos para pérdida de calor. El trabajo externo siempre es pérdida de calor y la energía disipada siempre tiene un signo positivo porque estamos continuamente disipando energía metabólica. La temperatura corporal, si vamos a la derecha de este diagrama, la temperatura corporal es el cociente entre el contenido calórico, es decir, la energía calórica en joule o en kilocalorías que tiene un cuerpo y su capacidad calorífica. Y la capacidad calorífica es una variable que es simplemente el producto de la masa por el calor específico que tiene ese cuerpo que estamos considerando. Dado que en nuestro cuerpo está constituido en su mayor parte por agua y el agua tiene un calor específico muy elevado, es decir, es necesario aportar mucho calor para elevar un grado, la temperatura de una determinada masa de agua, nuestro el calor específico del cuerpo el del agua es 1, el del cuerpo es 0,82 kilocalorías por grado por kilogramo de masa. Entonces, para la temperatura del cuerpo, 37 grados, tenemos que tomar la temperatura absoluta para este cálculo. El contenido calórico es de alrededor de 18.000 kilocalorías, que es el producto de 310 grados, la temperatura, por 70 kilogramos de peso, por 0,82 kilocalorías por grado por kilogramo de calor específico. Entonces, hay procesos que normalmente producen calor y otros procesos que normalmente disipan calor. Los procesos que normalmente producen calor está dado por el metabolismo energético de los distintos órganos. Ustedes ven ahí en condiciones basales, es decir, un individuo que está despierto en un ambiente tranquilo, en un ambiente térmicamente neutro, por ejemplo, 22, 23 grados de temperatura ambiental, se ve que la producción de calor fundamentalmente tiene lugar en algunos tejidos, especialmente el cerebro y el hígado, que no se menciona ahí, se menciona como vísceras del tronco, pero más o menos el cerebro, a pesar de que solo 2% de la masa corporal produce en reposo el 16% del calor que generamos, la víscera del tronco, bueno, el hígado produce 16, el, eh, el corazón produce 8 y los riñones probablemente otro tanto o un poquito menos. Fíjense que los músculos y la piel, aunque es una proporción muy grande de la masa corporal, producen en reposo relativamente poco en proporción a su masa. Pero en ejercicio intenso, en realidad, la mayor parte del calor es generado por la actividad metabólica de los músculos
de tal manera que esto pasa a ser de 18% en reposo a 90% en ejercicio intenso. Un dato que les pongo ahí es que el metabolismo basal produce alrededor de 1 kilocaloría por hora por kilogramo de masa, lo cual para una masa de 70 kilogramos equivale a 80 vatios. Es decir, 80 vatios es aproximadamente el mismo calor que desprende una lámpara incandescente. En realidad es entre 75 y 100 vatios dependiendo del tamaño corporal, la proporción de grasa, etc. Pero como dato, ¿no es cierto? El calor que producimos continuamente en reposo es alrededor del mismo calor que produce una lamparita incandescente. De manera que si, por ejemplo, hay 100 alumnos sentados en el aula, bueno, vamos a tener 100 lamparitas de 80 vatios ahí produciendo calor. De todas maneras, el metabolismo basal es solamente una parte de la energía que nosotros producimos. Ahí en la torta esa que está ahí, indica que es alrededor del 60%. Esto para una persona que es moderadamente activa, es decir, que hace actividad física normal, no es una persona que se ejercita particularmente. 60% se lo lleva el metabolismo basal, 10% de la acción dinámica de los alimentos, es decir, el aumento del metabolismo que exige digerir los distintos nutrientes, especialmente las proteínas, que tienen un efecto dinámico importante, y solamente el 30%, pongamos un tercio, es contribuido por la actividad física, insisto, para una persona moderadamente activa. Por otro lado, los mecanismos de pérdida de calor, por supuesto, son todos mecanismos físicos y incluyen, por un lado, la radiación, por otro lado, la evaporación, por otro lado, la convección y por otro lado, la conducción. La magnitud de las contribuciones de cada una de estas va a depender de distintos factores. En términos generales, en un ambiente templado, la conducción es la menos importante, enseguida la vamos a definir, pero es menos importante, y en cambio la radiación y la convección y la evaporación son más importantes. Si ustedes ven el diagrama de la derecha, hablando del equilibrio térmico del cuerpo, ¿no es cierto? El calor generado por el cuerpo entre una temperatura ambiental de entre 20 y 28 grados es relativamente constante, pero a 20 grados, más del 80%, ¿no es cierto?, de la pérdida de calor se produce por radiación y convección y solamente menos del 40% por evaporación. Pero a medida que se aumenta la temperatura ambiental, la pérdida por evaporación adquiere más importancia comparado con la pérdida por radiación y convección. Como ustedes ven, inclusive las curvas se cruzan, la curva descendente con la curva ascendente, se cruzan alrededor de 26 grados de temperatura ambiental. Entonces, si hablamos con un poquito más de detalle de estos mecanismos de transferencia de calor, existen una serie de ecuaciones que los cuantifican, pero las pueden leer en los textos. Bueno, Boron y Volpap tienen un buen capítulo sobre regulación térmica. En mi texto hay un capítulo muy detallado sobre regulación térmica, para el que le interese. No vamos a ver acá las ecuaciones, sino más bien las definiciones. La radiación es la emisión de radiación electromagnética por parte de un cuerpo que está por una temperatura superior a los 0 grados Kelvin. Todo cuerpo que esté por encima de 0 grados Kelvin emite radiación electromagnética. En el caso nuestro, por la temperatura corporal que tenemos, la radiación electromagnética que emitimos está en el infrarrojo. Por otro lado, la conducción es la transferencia de calor desde la superficie del cuerpo a otro cuerpo sólido o viceversa, como el piso o una camilla. En este caso, ¿no es cierto? Bueno, va a transferirse el calor siempre por una ley de la termodinámica, principio cero, ¿no es cierto? Que el calor se transfiere espontáneamente de lo que tiene mayor temperatura a lo que tiene menor temperatura. Si la temperatura de la piel es menor que la del piso o de la camilla, se va a transferir hacia el piso o hacia la camilla. Y si la estructura, por ejemplo, la camilla, tiene una alta conductividad térmica, como puede ser de metal, nosotros sentimos frío porque la transferencia de calor es relativamente alta. Pero de todas maneras, la conducción típicamente explica nada más que un 3 o 5% como mucho de toda la pérdida de calor que podemos tener en condiciones habituales. Y la convección, existen dos tipos de convección. Existe una convección natural, que se debe al desplazamiento del aire que entra en contacto con la piel, como la piel
en un ambiente templado tiene una temperatura mayor que la del aire, el aire se calienta y al calentarse se dilata y por menor densidad tiende a ascender y se genera un recambio de aire espontáneamente en la superficie del cuerpo. Esto ocurre naturalmente y no lo podemos controlar, pero está la convección forzada, que es cuando nosotros provocamos una corriente de aire sobre la superficie de la piel, como el ventilador, ¿no es cierto? O si no, si nos ponemos al viento. Y por supuesto también puede haber convección forzada en el caso de que nos pongamos en agua corriente, por ejemplo. En ese caso, no solamente hay convección forzada, sino que la pérdida de calor es mucho mayor, porque si el agua está a menor temperatura que la temperatura de la piel, el agua tiene una gran capacidad calorífica y arrastra mucho más calor que lo que puede arrastrar el aire. Y la evaporación también viene en dos sabores. Primero, la pérdida insensible, algo que nosotros no está regulado, es simplemente el agua que nosotros eliminamos en el vapor de agua expirada, y también la evaporación cutánea, lo que se llama perspiración insensible. Y por otro lado está la sudoración, que es una respuesta controlada, adaptativa, que se produce cuando se eleva la temperatura corporal y es el producto de una secreción por parte de las glándulas sudoríparas. Este mecanismo de pérdida de calor puede ser muy eficiente, sobre todo en ambientes secos, ya que cada litro de agua requiere alrededor de 600 kilocalorías para evaporarse. Entonces, en la regulación de la temperatura corporal, típicamente nosotros tenemos como esquema central de termorregulación, tenemos por un lado sensores, por otro lado efectores y por supuesto entre los sensores y los efectores tenemos un mecanismo integrador central que está fundamentalmente en el hipotálamo. Y la variable que se controla es la temperatura central, como ya les dije, la temperatura del cerebro y de las vísceras del tronco. Los sensores son los sensores de temperatura cutánea, que detectan cambios en la temperatura ambiental, también la temperatura del propio cerebro y de las vísceras. Hay termorreceptores que informan continuamente al hipotálamo de esta temperatura. El propio hipotálamo, aunque no se menciona ahí, tiene neuronas termosensibles. Y en condiciones anormales, ¿no es cierto?, puede haber sustancias llamadas pirógenos, por ejemplo, en caso de infección, que también pueden afectar la regulación de la temperatura corporal, que vamos a mencionar brevemente al final. Entonces, los sensores son todos sensores de temperatura, con excepción de estas sustancias que pueden causar fiebre. Y por otro lado, los efectores pueden ser eferentes somáticos, lo que es la termogénesis por escalofríos, contracción del músculo esquelético de forma involuntaria por exposición al frío, y lo que sería la regulación conductual, es decir, moverse a un ambiente que tenga diferente temperatura, buscar abrigo o buscar una fuente de calor si es caso de exposición al frío, o una fuente de aire en caso de exposición al calor, etc. Y luego, ¿no es cierto?, mediado principalmente por el sistema nervioso simpático, sistema nervioso autónomo, la termogénesis en la grasa parda, que enseguida vamos a explicar un poquito mejor, cambios en la circulación cutánea y la sudoración cuando la temperatura ambiental es alta. Todo esto está controlando entonces, en definitiva, el sistema de regulación de la temperatura central. Con respecto a la circulación cutánea, la piel tiene una masa de alrededor de 4 kilogramos y el caudal que tiene en reposo es nada más que 5% del gasto cardíaco, es decir, alrededor de 250 mililitros por minuto, cuando el ambiente es templado. Pero la resistencia vascular de la circulación cutánea se regula principalmente por la temperatura corporal. Tanto hay una respuesta local, pero fundamentalmente con respecto a la regulación de la temperatura corporal nos importa la respuesta mediada por el sistema nervioso autónomo, simpático. Y este flujo sanguíneo puede llegar a ser 7 litros por minuto en el caso de hipertermia, de exposición a calor extremadamente intenso, de hipertermia ambiental, me refiero, ¿no es cierto?, calor muy intenso, y en exposición al frío puede reducirse a la tercera parte, alrededor de 80 mililitros por minuto. Entonces, tenemos ajustes circulatorios al frío y al calor,
En el caso, por ejemplo, si hubiera frío, hay un aumento de la descarga vasoconstrictora simpática que reduce el caudal sanguíneo. En la zona neutra, de temperatura ambiental agradable, hay un tono basal simpático vasoconstrictor. Cuando aumenta la temperatura, lo primero que ocurre es que ese tono vasoconstrictor desaparece, pero en el ser humano existen también, como parte del sistema nervioso simpático, fibras postganglionares colinérgicas que median una vasodilatación cutánea, excepto en las palmas y en las plantas de los pies. Esta vasodilatación es activa, pero aunque las fibras son colinérgicas, no es mediada por acetilcolina. Se cree que los mediadores son otros, como por ejemplo óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, y otros que están postulados, ¿no es cierto? Pero no es causado por la acetilcolina, porque el bloqueo de los receptores colinérgicos no impide esta vasodilatación cuando la temperatura aumenta. Por otro lado, no solamente se produce vasoconstricción cutánea, sino que también se produce, dependiendo de la exposición al calor o al frío, un cambio en el retorno venoso. De tal manera que si uno está expuesto al calor, se produce una venodilatación cutánea que hace que se pierda más calor en el trayecto, digamos, de los miembros. Ahí están las escalas de temperatura: 37, 36,5 en la arteria, 36 en la mano, ¿no es cierto? Pero la sangre venosa, como normalmente, si la sangre va por las venas profundas, la, la pérdida de temperatura que tiene al llegar al extremo de la mano se recupera, ¿no es cierto?, por ir cerca de la sangre en contacto con la correspondiente arteria. Entonces, fíjense que en el caso de exposición al calor, la sangre venosa vuelve con nada más que 34 grados, porque va por la superficie, mientras que si va por las venas profundas, vuelve casi con la misma temperatura con que salió, 36,5 grados contra 37. Es un sistema de contracorriente en el caso de la circulación por las venas profundas, que limita la pérdida de calor por la extremidad. Un mecanismo importante, les decía, es la sudoración. La sudoración es un mecanismo termolítico eficiente siempre y cuando el agua se evapore. O sea, si uno transpira y se seca el sudor con una toalla, eso no causa pérdida de calor, solo causa deshidratación. La sudoración, hay 2 millones de glándulas sudoríparas que pueden secretar, si el individuo está hidratado, hasta 4 litros de sudor por hora. El sudor es un líquido hipotónico, ahí está cómo se produce el fenómeno. Es también generado por fibras simpáticas colinérgicas que actúan sobre los receptores M3, aumentan el calcio intracelular. Eso hace que se activa en un cotransporte, aumenta el cloruro intracelular, se secrete cloruro y el sodio sigue al cloruro y el agua sigue al cloruro de sodio. De todas maneras, siempre el sudor es hipotónico, especialmente siempre es hipotónico con respecto al plasma, pero es más hipotónico cuando la tasa de sudoración es baja y aumenta un poco la tonicidad, la concentración del cloruro de sodio cuando la tasa de sudoración es muy alta. Por eso, la tasa de sudoración puede mantenerse si el individuo se conserva adecuadamente hidratado, y si es muy alta también debe recibir sodio y cloruro, aunque no en la misma proporción que agua, porque no pierde tanto sodio y cloruro como pierde agua. Está claro que existen distintos mecanismos de adaptación al calor. Por ejemplo, un estudio, ¿no es cierto?, muestra a la izquierda una respuesta la respuesta vasodilatadora, ¿no es cierto? La conductancia vascular es lo mismo, es la inversa de la resistencia, es decir, que a mayor conductancia significa menor resistencia. Noten ustedes, con respecto a la temperatura central, el individuo aclimatado tiene una respuesta más precoz de disminución de la resistencia y más intensa que el individuo que no está aclimatado. Y con respecto a la sudoración, pasa exactamente lo mismo. Es decir, el individuo acá, lamentablemente, los círculos negros son el inicial y los blancos son el aclimatado, al revés que en el gráfico anterior. Pero noten ustedes que el individuo aclimatado empieza a respirar
a temperatura central menor y alcanza un mayor grado de sudoración. Y al mismo tiempo también hay un ajuste en la concentración en la secreción de aldosterona que hace que el sudor, aunque sea de mayor volumen de sudor, no pierda tanto sodio. Esa es una respuesta porque la aldosterona modifica la cantidad de sodio que aparece en el sudor. Bueno, con respecto a los ajustes metabólicos al frío, uno que ya mencionamos es generar calor por escalofríos. Si bien involucra el sistema somático musculoesquelético, no es voluntario. Esto es una acción directamente de neuronas hipotalámicas sobre núcleos motores del tallo cerebral. Y por otro lado está la llamada grasa parda. La grasa parda se sabía hace mucho tiempo que existía en el lactante. En algunos animales tiene mucha importancia como regulador de la temperatura, animales que están aclimatados al frío, pero desde hace algún tiempo se sabe también que aún en el adulto existen zonas de grasa parda y esta grasa parda tiene la característica de permitir lo que se llama termogénesis facultativa. Esto es estimulado por la triiodotironina y también por la inervación simpática. Esta grasa tiene inervación simpática actuándose a través de un subtipo de receptores beta. Lo que hace es activar esta proteína que se llama termogenina, que hace que se desacople, se produzca energía, ¿no es cierto?, como forma de calor, en lugar de producirse energía en forma de ATP. Y eso permite producir más calor sin que aumente el trabajo o la síntesis de ATP. Entonces, hablamos de los mecanismos sensitivos, hablamos de los efectores. La integración se ocurre fundamentalmente en el área preóptica del hipotálamo, que recibe información de la temperatura cutánea y visceral, especialmente del núcleo parabraquial lateral del tallo cerebral, que recibe colaterales de todos los aferentes de temperatura del cuerpo también. Y además esta área preóptica tiene neuronas que son propiamente termosensibles, como se puede ver en el diagrama de la izquierda. Se grafica una neurona que no se afecta in vitro, ¿no? No se afecta por la temperatura, su tasa de descarga, mientras que estas son la mayor parte, el 20% de las neuronas del área preóptica son sensibles a la temperatura y su frecuencia de descarga aumenta con la temperatura creciente. Estos cambios de temperatura, en la temperatura hace que, dependiendo de en qué sentido tiene, el área preóptica tiende a mantener la temperatura corporal central en un valor fijo llamado set point, con los límites que hemos visto de los ciclos circadianos, ciclo menstrual, etc., a menos que haya variaciones patológicas, como puede ser en la fiebre o en ciertos casos de hipertermia, el golpe de calor, etc. Lo interesante es que los cambios en la temperatura cutánea generan ajustes por anteroalimentación, o sea, antes de que cambie la temperatura central, ya puede cambiar, ¿no es cierto?, la descarga de las neuronas hipotalámicas para prevenir una disminución o un aumento de temperatura central. Por otro lado, los aferentes viscerales y las propias neuronas termosensibles hipotalámicas solamente pueden responder después que ha aumentado la temperatura central y por lo tanto solo pueden generar ajustes por retroalimentación. Por supuesto que ambos grupos de neuronas, ambos aferentes, cutáneos y viscerales, y las propias neuronas hipotalámicas pueden actuar en conjunto. En general, fisiológicamente, el ser humano soporta mejor que el calor que el frío. Hay respuestas metabólicas al frío, ahí se indica, ¿no es cierto?, la generación de calor por un esquimal, digamos, que nació adaptado al frío, y la cantidad de producción de calor es enorme y, por supuesto, si la temperatura ambiental disminuye, va a producir menos calor. Por otro lado, una persona que está adaptada al calor, acá en rojo, no tiene esa capacidad termogénica que tiene un esquimal. Sin embargo, una persona normal, si se le da suficiente tiempo, puede adaptarse tanto al frío como al calor. El problema es que la pérdida de temperatura, ¿no es cierto?, en ambientes fríos, eh, nosotros que no tenemos una piel con mucho vello, ¿no es cierto?, muy peluda, la adaptación
depende más de cambios en la conducta, como uso de abrigo, búsqueda de lugares protegidos y generación de fuentes de calor. Por supuesto, también la adaptación al calor también es ayudada por cambios conductuales, beber líquido frío, usar convección forzada, buscar la sombra, etc. Pero en general, ¿no es cierto?, soportamos mejor el calor que el frío. Un caso particular muy exigente es la regulación térmica en el ejercicio, porque si bien aumenta el trabajo externo, también aumenta mucho la producción de calor en músculos en actividad, y entonces allí, ¿no es cierto?, hay que mantener la temperatura central a pesar de un gran aumento de la producción de calor. El calor que se genera en los órganos activos es llevado hacia la superficie del cuerpo, donde puede ser eliminado por la circulación. O sea que depende fundamentalmente, si bien parte del calor se puede conducir, la conducción de calor desde la profundidad de la superficie es mucho menos eficiente que la convección circulatoria, es decir, que la sangre que irriga los órganos arrastre la mayor parte del calor. Y entonces allí, ¿no es cierto?, por supuesto, por un lado están los fenómenos de producción de calor a través fundamentalmente del metabolismo, ¿no es cierto?, la convección hacia la piel, ¿no es cierto?, mediada por la sangre, los mecanismos de evaporación, tanto respiratoria como a través de la sudoración, la conducción, que tiene un papel mínimo, ¿no es cierto?, el trabajo externo, que también es un mecanismo de pérdida de calor, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, todos los mecanismos de ganancia, es decir, por un lado la radiación circundante, la temperatura del aire, ¿no es cierto?, la radiación del piso, de todo aquello que nos rodea, y la convección va a depender si el ambiente, depender de la temperatura ambiental y de la existencia de corrientes de aire. De tal manera que normalmente en el trabajo humano y en el ejercicio se definen tres zonas. Una zona de neutra, digamos, sin problema térmico, una zona regulada, llamada zona B, donde, si bien aumenta la producción de calor, la temperatura corporal prácticamente se mantiene, con aumento de la tasa de sudoración y, por supuesto, aumento de la frecuencia cardíaca. Curiosamente, la frecuencia cardíaca aumenta tanto con la exposición al frío como al calor, pero tiene probablemente distintos propósitos. En el caso de la adaptación al frío, generar más calor por el miocardio que se contrae. En el caso de la adaptación al calor, fundamentalmente aumentar el gasto cardíaco y la circulación hacia la piel. Pero también hay una zona de estrés térmico ambiental donde, si prosigue, digamos, la exposición al calor, la tasa de sudoración llega a un máximo y la temperatura corporal empieza a aumentar. Cosa que hay que evitar, porque eso es lo que produce una de las formas de golpe de calor, que es el golpe de calor causado por el ejercicio. Y finalmente, un aspecto que es sumamente importante en medicina son las fiebres por infecciones. Eh, la fiebre en general, ¿no es cierto?, que es una temperatura corporal mayor que la normal, típicamente se toma como mayor de 38,5 grados. La hipertermia causada por la fiebre puede tener un efecto favorable cuando no es excesiva, o sea, un poco de aumento de temperatura puede ser favorable para combatir, por ejemplo, infecciones o para acelerar, digamos, la resolución de estados inflamatorios, pero cuando es excesiva es contraadaptativa. Típicamente, ¿no es cierto?, una bacteria, un agente infeccioso, por un lado tiene pirógenos exógenos, como pueden ser ceramidas, como pueden ser lipopolisacáridos, que pueden tener un efecto directo a nivel del hipotálamo, o, en el caso de los lipopolisacáridos, producir la liberación de prostaglandina E2 y otras citoquinas, ¿no es cierto?, por parte de las células de Kupffer, los macrófagos de los sinusoides hepáticos. Y las citoquinas pirogénicas, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 6, especialmente, ¿no es cierto?, que pueden tener efectos directamente sobre los termorreceptores, lo mismo que la prostaglandina E2, pero todo converge en definitiva en las neuronas del área preóptica, es porque en el hipotálamo, próximo al área preóptica, está el órgano vasculoso de la lámina terminal, que es un órgano carente de barrera hematoencefálica. En consecuencia, allí todos estos pirógenos pueden activar, ¿no es cierto?, alterar
la regulación térmica y producir un aumento del punto de regulación de temperatura, con lo cual se tiende a conservar calor y eso causa un aumento de la temperatura corporal, que es la fiebre. Si todo anda bien, ¿no es cierto?, esa fiebre se termina resolviendo y el punto de regulación vuelve a lo normal. Los antagonistas de las prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E2, son antitérmicos justamente porque disminuyen la producción de prostaglandina a nivel del área preóptica principalmente. Bueno, y estos son los puntos fundamentales de este tema que hemos conversado.